Josué capítulo 3 y verso 1. Hemos estado predicando acerca de lo que es la fe victoriosa. Dios nos llamó a vivir en victoria, amén. Dios quiere que vivamos en victoria y no en derrota, no cabizbajos, amén. No diciendo pobrecito de mí, siempre estar, ay, mira lo que me pasó. No, Dios nos llamó a vivir una vida victoriosa, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos llamó a vivir una vida victoriosa. God called us to live a victorious life. Y yo les invito a que a través de esta serie estemos estudiando el libro de Josué. Léanlo todo el libro, amén, por lo menos una vez, amén, y estemos atentos a lo que Dios nos está hablando, amén, y así vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Dice Josué capítulo 3 verso 1. Joshua chapter 3 verse 1 says as follows: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Then Joshua rose early in the morning, and they set out from the acacia grove and came to the Jordan, he and the children of Israel, and lodged there before they crossed over. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. So it was after 3 days that the officers went through the camp. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall set out from your place and go after it, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Verso 5, verse 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, digan santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. And Joshua said to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. En estos momentos yo te pido que tú uses mi vida, usa mis labios para hablar tu palabra a tu pueblo, Señor. I ask you, Lord, that you use my life to give your word to your people. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Esfuérzate y sé valiente. Diga, esfuérzate y sé valiente. Be strong and courageous. Estas son las palabras que siguen resonando a través de este libro y el significado de estas palabras. These are the words that resonate through this book and the meaning of these words. La semana pasada hablamos sobre cómo nosotros demostramos esfuerzo y valentía ante los desafíos diarios de esta vida. We spoke last week of how it is that we show courage and strength through the different challenges of our life that we go through every day. Cómo debemos de enfrentar decisiones y cómo debemos de tomar decisiones diarias nosotros en nuestra vida. How is it that we face different decisions and make different decisions in our life? Dijimos que aún en lo más sencillo como en lo más difícil debemos de hacer 3 cosas. We said that even in the simple decisions and even in difficult decisions, we should do 3 things. Dijimos que primeramente debemos de orar, ¿verdad? We said we have to pray. Digan orar. Tenemos que orar antes de tomar cualquier decisión. Tenemos que orar con fe y esperar que Dios nos dé una respuesta. We need to pray with faith
and wait upon his answer. No solamente es orar, Señor, yo quiero esto, sino esperar a ver si es algo que Dios está de acuerdo que nosotros hagamos y tomamos esa decisión. It's not only about praying, but also waiting upon God's answer about that decision that we're going to make. En segundo lugar, tenemos que considerar, digan considerar. We also need to consider, hay que considerar las opciones, amén. Y usar la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para tomar las decisiones en nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. ¿Alguien aquí ha escuchado que Dios así claramente, con este oído? Dios me habla y me habla en mi corazón, pero la voz audible de Dios no es algo que nosotros casualmente escuchamos. I don't know about you, but I don't hear the audible voice of God. I hear God speak to me in my heart. Y así es como Dios nos habla a nosotros. And this is how God speaks to us. Y Él nos da sabiduría y entendimiento. And He gives us wisdom and understanding para tomar decisiones en nuestra vida. So that we make decisions in my life. Me están viendo medio raro, como que si ustedes sí oyen a Dios y yo no. No, ¿verdad? No es así. Oímos la voz de Dios en nuestro corazón y Él habla en nuestra mente y nos da entendimiento. God gives us understanding and wisdom. Entonces consideramos con esa sabiduría las decisiones que tenemos que tomar. So we consider with that wisdom the different decisions that we have to make. Pero en tercer lugar, ya cuando oramos a Dios, and thirdly, once we pray to God, ya después que consideramos y decidimos, and after we consider, we decide, hay que esforzarnos. Amén, digan esforzarnos. Thirdly, we strive. Ya cuando estamos seguros de las decisiones que vamos a tomar, nos esforzamos. When we are sure about our decisions, we strive. Corremos hacia adelante, marchamos hacia adelante y podemos enfrentar todo obstáculo. We march forward and we face all of our obstacles. Esto es lo que debemos de hacer nosotros para garantizar que tomamos buenas decisiones. This is what we do to guarantee that we are making the right choices, making the right decisions. De esta manera nosotros mostramos esfuerzo y mostramos valentía, aún en las cosas casuales, aún en las cosas naturales. This is how we show strength and courage, even on the casual matters of life, the natural matters of life. Pero hoy vamos a considerar esta nueva pregunta. But today we're going to consider this question. ¿Cómo demostramos esfuerzo y valentía ahora en nuestra vida espiritual? How is it that we show courage and strength in our spiritual walk, in our spiritual life? Ahora vamos a ver, we're going to go back to seeing the scripture. El pueblo de Israel había caminado en el desierto por 40 años. The people of God had walked through the desert for 40 years. Y habían cruzado todo ese desierto. They had crossed over that desert. Y finalmente llegaron al borde o la frontera de este río y de la tierra prometida. Y este río es el río Jordán. So finally they came to the edge of their promise, which is represented here by the Jordan River. El río Jordán representaba esa frontera que tenían que cruzar para llegar a las promesas de Dios. So the Jordan represented that border that they needed to cross to get to the promises of God. El otro lado de ese río representa la promesa cumplida de Dios, lo que Dios ya les estaba dando. On the other side of the river represented the promises of God. Un lugar que se describía de esta manera, el lugar donde fluía leche y miel. And it was described this way. It was the land that flowed milk and honey. Tal vez la mayoría de este lugar se pueden relacionar un poquito con esta historia. Maybe a lot of us here can relate to this story cuando tal vez usted o sus padres decidieron emigrar a este país. When you or your parents, maybe, mostly your parents if you're hearing me in English, decided to come to this country. Muchos vinieron a este país sin saber lo que iban a enfrentar. Amén. Many came to this country without knowing what you were going to face. Solo habían escuchado que de este lado del río, que es el río grande, no es el Jordán, amén, acá se barrían los dólares, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon eso?
Many just heard that on this side of the river, this side of the border, you know, it was easy to get money. Y arriesgaron su vida a ir a un lugar completamente desconocido, dejando un lugar que ya conocían. And you risk your life leaving a place that was very familiar and entering a place that was completely unfamiliar, con la esperanza de un mejor futuro, no solamente para usted, sino para sus hijos. Y yo soy un recipiente de eso, amén. With the hope of a better future, not only for yourself, but for your children. And I thank God that my parents made that decision. Yo le doy gracias a Dios que mis padres tomaron esa decisión, pero los que tomaron o han tomado esa decisión lo hacen sin saber a dónde van, en realidad. But those that make that decision make it without knowing where they are going truly. Yo creo que podemos describir claramente con esta acción lo que realmente significa tener esfuerzo y valentía. Si usted me puede seguir por un momento. I believe that with this action we can describe what courage and strength means. Con esta acción de dejar lo que es familiar, de dejar su casa, algunos sus familiares, algunos hasta sus hijos por un tiempo, e ir a un lugar completamente desconocido, arriesgar su vida, amén, y por algo que ha escuchado donde hay un lugar, un futuro mejor para usted y para sus hijos. Yo creo que eso toma valentía, amén. Yo creo que, amén, y eso es lo que necesitamos, amén. Eso toma esfuerzo. O sea, no sucede nomás casualmente. This takes courage to leave your home, to leave your children sometimes, to leave your family, and to go to a place that is completely unfamiliar, looking for a better life for yourself and your family. Al hacer esto, ¿verdad? Tal vez tú viniste solo, o nadie te siguió, quisiste que tus hermanos te siguieran y no te siguieron, ¿verdad? Cada quien tomó su decisión por cualquier razón personal. Maybe you came by yourself, your family didn't follow you, pero tú tomaste esa decisión. Fuiste fuerte y fuiste valiente y dijiste, lo voy a hacer. Unos dejando, ¿verdad? Como he dicho, sus familiares y arriesgando hasta sus propias vidas por tener un futuro mejor. Some even risking their own life to have a better future. Véanlo para bien o para mal. Hacer algo así toma esfuerzo y toma valentía. To do something like that, it takes strength and it takes courage. Hermanos, una vida victoriosa en Cristo requiere ese tipo de esfuerzo y ese tipo de valentía. A victorious living in Christ requires that kind of strength and courage. Es estar dispuesto a dejar completamente atrás la vida pasada y el pecado y vivir una vida nueva en Cristo. It's to leave your old life behind, to leave sin behind and be willing to live a new life in Christ. Es lo que significa ser fuerte y ser valiente, dejar todo atrás por un futuro mejor, por una vida mejor, una vida en Cristo mejor. Dice Mateo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. It says in Matthew, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent, the courageous, take it by force. It takes courage, it takes strength to serve God. Toma valentía, toma fuerza, toma esfuerzo para servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres vivir una vida realizada en Cristo, tienes que estar dispuesto a arrebatar lo que es tuyo y dejar atrás lo que no pertenece. Están muy callados, amén. Piensan que los voy a regañar, yo creo, no sé. If you want to live a victorious life in Christ, you have to be willing to grab a hold of what belongs to you and to leave behind what does not belong in your life. No se puede vivir a los dos lados del río. Amén. You can't live on both sides of the border. O le servimos a Dios o nos quedamos viviendo en el pasado. Or either we serve God or we live in our past in sin. Porque para Dios no hay un cristianismo tibio. Amén. Because for Christ you cannot live on both sides. O eres frío o eres caliente. Or either you're cold or you're hot. Y así es como Dios mira esto. And this is how God sees us.
Entonces yo te pregunto hoy, so I would like to ask you today, si tal vez tú estuviste dispuesto a tomar esa decisión de venir de otro país. Maybe you were willing to come from another country, or your parents were willing to come from another country. ¿Cómo nos disponemos o qué tan dispuesto estás el día de hoy ahora abandonar tu vida pasada, abandonar el pecado para vivir una vida mejor en Cristo? How willing are you to leave your past life to live a victorious life in Christ? En el mensaje de hoy yo quiero decir esto. In today's message I want to say this, que es tiempo de cruzar al otro lado. Es tiempo de ir al otro lado. It is time to cross to the other side. Dile a alguien, es tiempo de cruzar. Dile a alguien a tu lado, es tiempo de cruzar. It's time to cross over. La vida en Cristo es una vida alegre. Es una vida llena de satisfacción. Es una vida llena de tantas bendiciones. The life of Christ is a life full of blessings. Pero tienes que dejar algo en el pasado y tienes que moverte hacia adelante. But you need to leave your past in the past. You need to leave your past behind. And you need to move forward. Ahora vamos a ver la escritura de nuevo. Let's go back to the scripture. Josué capítulo 3, verso 1. Joshua chapter 3, verse 1. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Then Joshua rose early in the morning and they set out from the acacia grove and came to the Jordan, he and all of the children of Israel, and lodged there before they crossed over. Llegaron al borde, llegaron a la frontera. Y frente a ellos estaba este río amenazante. So they were at the border and there was this threatening river in front of them. No era cualquier arroyo que iba pasando. It just wasn't any stream that was passing by, sino que el río iba lleno a su máxima llenura. This river was full to its fullness. Así dice en el verso 15. It says in verse 15 que el Jordán suele desbordarse por las orillas por este tiempo de la siega. In verse 15 says that the Jordan overflows its bank during the whole time of the harvest. The river was overflowing. El río estaba lleno y se desbordaba. Así que no iba a ser cualquier tarea, no iba a ser cualquier trabajo para Josué llevar a 2 millones de personas a cruzar ese río. It wasn't just any task for Joshua to be able to take 2 million people across that river. Iba a ser algo peligroso. It was going to be something dangerous. No iba a ser fácil. It was not going to be easy. Pero ellos confiaban en un Dios grande. But they trusted in a powerful God. Para este tiempo ellos ya estaban seguros primeramente de que Dios estaba con ellos. By this time they were sure that God was with them. Y es increíble cómo todo este pueblo se unió y bajo una visión y bajo Josué y dijeron, estamos listos para cruzar. And it's so incredible how these people just got together and said, we believe and we are ready. Dijeron, estamos listos, creemos y estamos listos. They said, we believe and we are ready. Porque para el que cree, nada le es imposible. Because for those that believe, there's nothing impossible. Ellos habían entendido para este momento que la obediencia era la clave para obtener su victoria. They had understood that obedience was key for them to obtain victory. Y estaban dispuestos a obedecer todo lo que se les decía. And they were willing to obey everything that was indicated to them. Por eso dice después en el verso 2, this is why it says on verse 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron todo el campamento. So it was after 3 days that the officers went through the camp. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos la iban a seguir, el arca. Iban a ir atrás del arca. It says in verse 3 that they commanded the people saying, when you see the ark of the covenant of the Lord, your God, and the priests, the Levites bearing it, then you shall set forth from your place and go after it. They had to walk behind it. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella
haya una distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. 2,000 codos es como media milla. About half a mile they had to walk behind the Ark of the Covenant. El arca representaba la presencia de Dios. The Ark of the Covenant represented the presence of God. El arca para los israelitas era un símbolo de la presencia de Dios. The Ark of the Covenant for the Israelites was a symbol of the presence of God. Simplemente era una caja. It was simply a box hecha de materiales naturales, made out of natural materials, madera incrustada con oro. It was a box, a wooden box that was overlaid with gold. Moisés había mandado construir esta arca tal como Dios le había dicho. Moses had sent to have this ark constructed just as God had commanded him. Ahora en la tapa del arca se llamaba el propiciatorio y era de oro sólido. Now the top of the covering of this ark was made out of solid gold, llamado el propiciatorio, called the mercy seat, y contenía 2 querubines encima, and it had 2 cherubims on top of it. Sobre esta tapa se rociaba la sangre del carnero o la sangre del toro, del sacrificio, para la propiciación de los pecados del pueblo. And above this ark, the blood was poured out for the forgiveness, for the atonement of the sins of the people of God. Y así eran los pecados del pueblo perdonados. And this is how the sins of the people were forgiven. Allí sobre esa misma tapa se manifestaba la misma presencia de Dios. And above that covering was the presence of God would manifest itself. Y los querubines de oro con sus alas cubrían la presencia de Dios. Amén. Y la manifestación de la presencia de Dios para proteger al sumo sacerdote de esa presencia. And the cherubims would cover the presence of God with their wings to protect the high priest that was in that room. Dentro del arca había tres objetos simbólicos. Inside of the ark there was 3 symbolic objects. Primero estaban los 10 mandamientos. It was the 10 commandments que Moisés había él mismo, amén, puesto sobre una piedra. No eran los que Dios hizo porque esos los quebró. Amén. So it was the 10 commandments that were inside the ark que representaban estos 10 mandamientos, la ley de Dios. And this represents the law of the Lord. Y luego había también adentro del arca un contenedor de maná. And inside the ark was a container with manna que representaba la provisión de Dios para el pueblo. That represented God's provision for his people. Y luego también estaba dentro del arca, el tercer objeto era la vara de Aarón que había reverdecido. And also was the rod of Aaron that had gone green again, que representaba la confirmación de ese nuevo líder sacerdotal, which confirmed this new leader, this high priest. Entonces después vamos a ver más en detalle. Hay mucho que podría yo compartir acerca de del arca y su significado. There's a lot I could say about the Ark of the Covenant and its significance. Pero por hoy solo quiero que entendamos esto. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. Amén. So the Ark of the Covenant meant the presence of God. El arca no era un contenedor que contenía la presencia de Dios. It wasn't a box that contained the presence of God, porque Dios es más grande que el arca, because God is greater than the ark y cualquier otra cosa humana que podamos construir, inclusive un templo. God is greater than anything that we can construct, even a temple. Dice en Isaías que el cielo es mi trono, dijo Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. God said, heaven is my throne and the earth is my footstool. El arca no era solo un mueble o una estatua, ¿verdad? Que el pueblo seguía para adorar el arca. This wasn't a symbol or a statue that the people would gather around to worship. No era como un ídolo. It wasn't as an idol. El arca iba con el pueblo porque representaba el lugar donde el hombre se podía encontrar cara a cara con Dios. The Ark of the Covenant was with the people because it represented the place where man can meet God face to face.
Y lo interesante de este verso, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Lo interesante de este verso es que se les mandó decir al pueblo, cuando vean que esta arca se mueve, ustedes se van a mover detrás de ella. What was said to the people is, when you see the ark move, you're going to move behind it. Ahora, el arca no iba atrás de ellos, no iban ellos protegiendo el arca. El arca no iba en medio del pueblo para protegerlos a ellos. El arca iba enfrente de ellos. The ark was not behind them. The ark was not amidst of them. The ark was in front of them, was ahead of them. Iba por delante para mostrarles el camino por donde iban a cruzar. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque la presencia de Dios nos dice cómo debemos de caminar. Aleluya. The ark of the covenant was ahead of them because it showed them the way. Ahora vamos al verso 15. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer el verso 15 y vamos a ver lo que sucedió. Y ahorita estamos viendo bien la historia y cómo sucedieron las cosas. We're going to go to verse 15 and see what happens in this story. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. And as those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water, for the Jordan overflows all of its banks during the whole time of the harvest. ¿Qué sucedió? Las aguas, verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos. ¿Qué sucedió? Las aguas se detuvieron allá arriba lejos. Lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. So what happens? That the waters which came down from the upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam in the city besides Zeratan. So the waters that went down into the sea in the Arabah and the Salt Sea failed and were cut off, and the people crossed over the opposite towards Jericho. Verso 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Then the priests that bore the ark of the covenant of the Lord stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over the dry ground until the people had crossed completely over the Jordan. ¿Qué sucedió? Que el pueblo, iban los sacerdotes con el arca, se pararon en medio del Jordán y pasó todo el pueblo. Mientras que todo el pueblo pasaba, ellos permanecieron en medio del Jordán con el arca del pacto. So as the people crossed, this is what happened. That the priests remained in the middle of the Jordan with the ark of the covenant. Nuevamente aquí vemos cómo Dios demuestra su grande poder y misericordia para su pueblo. We can see once again how God will show His mercy. Cruzaron en tierra seca. They crossed over dry land. No hubo peligro para ellos. There was no danger for them. Sin ningún pendiente de nada. Amén. Ellos iban seguros. Y es la presencia y el poder de Dios, hermanos, que nos puede hacer pasar por tribulaciones y pruebas en nuestra vida como que si no hubiera peligro para nosotros. It is the presence of God that can give us this kind of victory. Tenemos que asegurar, hermanos, para poder tener esta victoria, que la presencia de Dios está con nosotros. We need to make sure that the presence of God is with us. Hermanos, si queremos cruzar cualquier prueba, si queremos cruzar cualquier tribulación, si queremos llegar a las promesas de Dios, tenemos que estar seguros de que Dios va delante de nosotros. We need to be sure that God is with us. If we want to have a victory in our life, we need to make sure that God is with us. Ahora, usted y yo no tenemos el arca del pacto. Now, we don't have the ark of the covenant. No tenemos un objeto físico que podemos ver y declarar o identificar como la presencia de Dios. We don't have a physical object that we can identify with the presence of God.
Pero dice su palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Aleluya. But we have the power of the Holy Ghost. And you shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. No tenemos el objeto, pero tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos están seguros de eso? We have the Spirit of God in our life. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. The Holy Spirit is the presence of God. Es la presencia de Dios que mora dentro de nosotros. It is the Spirit of God that dwells in our hearts. Y tú y yo necesitamos estar seguros de que Dios está con nosotros. And we need to be sure that God is with us. Necesitamos saber que Dios va delante de nosotros. We need to know that God is with us. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. We need the power of the Holy Ghost. El Espíritu Santo es la misma manifestación de Dios sobre nuestros corazones. ¿Cuántos creen eso? Holy Spirit is a manifestation of God in our hearts. Y es algo que es real. Y es algo que es hermoso. It's something that is so real. Si tú lo puedes experimentar, es algo inexplicable. Si tú has experimentado el poder de Dios. If the power of God is something that you've experienced, it's something that you cannot explain. Pero antes de acercarte a Dios, but before you get near to God, antes de llenarte de la presencia, y dame el Espíritu Santo, Señor, y decirle, Dios, lléname con tu presencia. Before we do that, tenemos que hacer algo que es más importante todavía. We need to do something that's more important. Y ahí lo ves en el verso 5. You see that in verse 5. Josué dijo al pueblo, ¿qué? Santificaos. So Joshua told the people, you need to sanctify yourself. You cannot have the Holy Spirit living in a filthy home. El Espíritu Santo no puede habitar en una casa sucia. No sé qué más claro lo puedo decir. Yo creo que si nos podemos llevar eso en el corazón es suficiente. El Espíritu Santo no va a habitar en un lugar sucio, en un corazón sucio. Dijo Josué al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Joshua says, sanctify yourself for tomorrow the Lord will do wonders. Ahora, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron ahí en medio del Jordán hasta que todo el pueblo cruzó. Now the priests remained in the middle of the Jordan until all the people crossed over. Esto quiere decir que el pueblo, vamos a poner esto como que si fuera el arca, ¿verdad? El pueblo tenía que pasar cerca del arca cuando iban cruzando el Jordán. What this meant is that the people of God had to walk close to the ark. Por lo menos lo iban a ver de lejos. At least they would be able to see it from far. Y para ellos poder tener esta experiencia, and for them to have this experience, ellos tenían que limpiarse de toda inmundicia. They had to cleanse themselves of all uncleanliness. Josué les mandó que se santificaran antes de cruzar. So Joshua told them, you need to cleanse yourself. You need to sanctify yourself. ¿Qué es santificar? What does it mean to sanctify yourself? Santificar significa separarte. To sanctify yourself, it means to separate. Significa dedicar tu vida a algo exclusivo. It means to dedicate your life to something that is exclusive. Una vida santa es una vida que está separada del pecado. A holy life is a life that is separated from sin. Ahora, sabemos que todos pecamos, amén. Aunque no digan amén, sí, todos pecamos, amén. We all commit sin. We all fall in sin. Pero una vida santa es aquel que cuando comete pecado se arrepiente y dice, Señor, perdóname. But a life that is a holy life is one that when you commit sin, you say, God, forgive me, I have sinned against you. No es una vida que sigue viviendo dentro del pecado. It's not about living in sin. Una vida santa es una vida dedicada al servicio a Dios. A holy life is a life that's dedicated to the service of God. Ahora te voy a decir muy claro, si tú quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida, if you want to experience the presence of God in your life, tienes que decidir limpiar tu vida de todo pecado y dedicársela a Dios.
You need to decide that you're going to clean your life from all sin and dedicate your life to God. Si no has experimentado el Espíritu Santo, tal vez ya te bautizaste, pero no has experimentado el Espíritu Santo sobre tu vida, tienes que hacerte esta pregunta. Yo me he limpiado de toda inmundicia, me he apartado y separado de todo lo que Dios me ha dicho que me tengo que separar. Tal vez esa es la razón porque no has podido experimentar el poder de Dios en tu vida. If you have not experienced the power of God in your life, the Holy Spirit, then you need to ask yourself, have you separated yourself unto God? Have you dedicated your life to God? Have you separated yourself from sin? Josué le mandó al pueblo decir, se tienen que santificar antes de acercarse a la presencia de Dios. Joshua told the people, you need to sanctify before you get near the presence of God. Y tenemos que limpiarnos, hermanos, de toda inmundicia. Y este no es un mensaje popular, yo sé, y tal vez no voy a escuchar muchos amenes, pero es lo que Dios requiere del pueblo de Dios, un pueblo limpio y santo, porque sin la santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Así dice su palabra. This is not a popular sermon because nobody wants to be told you're doing wrong. Amen. But without holiness, it is impossible for you to ever see the Lord. Y si queremos la presencia de Dios, tenemos que entregar a Dios toda nuestra vida, sin reserva. No podemos decirle a Dios, Señor, toma mi vida, pero aquí no te metas. Amén. ¿Cuántos han pensado así, aunque sea? Yo he pensado así. Amén. How many of us think that way? You know, Lord, I give you all my life, but just this one, please don't touch this. Decimos, Señor, no toques a mis hijos nomás. Amén. Decimos, Señor, te entrego todo menos este pedacito. We tell the Lord, I give it all to you except for this. Amén. Nomás yo he hecho eso. Have I been the only? I remember when I was dating my wife. Yo me acuerdo cuando era mi novia y a veces yo oraba así, decía, Señor, haz lo que tú quieras, pero no me quites a Ruth. I remember I would pray like that. Do whatever you want with me, just don't take Ruth from me. Y a veces así reservamos ciertas cosas. No, Señor, haz lo que tú quieras. Dios conoce tus necesidades y Él tiene tu interés mejor. Él quiere bendecir tu vida más de lo que tú te imaginas. God knows what is best for you. He has your bestest interest in mind. And He wants to bless you better than you can ever think. Dios te quiere bendecir, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. But we need to trust God. Y tenemos que confiarle todo. We need to trust Him with all of our life. Tenemos que confiarle con toda nuestra vida. Entregarle todo al Señor. Entonces, si queremos acercarnos a Dios, si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, todavía creemos en el poder del Espíritu Santo, yo no sé. Amén. If you want to experience the presence, because we believe in the power of the Holy Ghost, we need to be willing to give it all to Him. Limpiarnos de toda inmundicia. Be cleansed from all worldly sin. Entonces, es tiempo de cruzar. Diga a su hermano, es tiempo de cruzar. Dígale a su otro hermano, es tiempo de cruzar. It is time to cross over. Estemos de pie, hermanos. Es tiempo de movernos al otro lado. Y este sermón tal vez no es un sermón muy largo, pero es algo tan importante y tan esencial para nuestra vida. This is something that's so important and essential for us. We want to cross over. We want the promises of God, but sometimes we're not willing to give it all to Him. Queremos cruzar al otro lado y queremos las promesas de Dios y todos decimos amén, amén, pero no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas. Reservamos ciertas cosas para nosotros. Es tiempo de decidir cómo vamos a seguir viviendo. It is time to decide how we will keep living. De este lado del Jordán hay que decidir, o me quedo en el desierto, me quedo en lo mismo, o cruzo al otro lado. Pero si cruzo, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que limpiarme, tengo que santificarme. El día de hoy yo quiero invitarte que confíes en Dios. Today I want to invite you to trust God. Que pases confiadamente al otro lado de las aguas.
that you cross over to the other side of the waters. Si no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, yo te invito a que tomes esa decisión y bautízate en el nombre de Jesucristo. Es la decisión más importante que tú puedas tomar en tu vida. To give your life to God is the most important decision that you can take in your life. Being baptized in His name, I would invite you, if you haven't been baptized, to get baptized in the name of Jesus. Toma ese paso, take that step, y entrégale todo al Señor, and give all to God. O tal vez eres bautizado. Maybe you're already baptized. Y vienes a la iglesia y dices, no siento nada. You come to church and you're like, I can't feel anything. No siento nada. Como quisiera sentir lo que sentí en el pasado. How I wish I could feel what I felt in the past. Tal vez has dejado entrar cosas a tu vida que no pertenecen ahí. I want you to think about maybe you let stuff into your life that do not belong in your life. Tal vez le has abierto la puerta de tu mente a pensamientos que van en contra de Dios. Maybe you've opened your mind to thoughts that go against the will of God. Hoy es el día para santificarte. Today is the day for you to sanctify your life. Para que nuevamente aquí en este lugar, aquí donde estamos, aquí afuera, tú puedas sentir la presencia de Dios en tu vida. So that right here, today, right now, you can feel the presence of God in your life. No te preocupes por el río. No te preocupes por cómo vas a cruzar. No te preocupes por tus problemas. Solamente santifícate. Consagra tu vida a Dios. Y Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. Don't worry about your problems. Don't worry about the river, how you're going to cross it, everything that's around you. Just give your life to God. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaiah says that when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame torch you. Es momento de cruzar para algunos. Este es un momento donde hay que tomar decisión para algunos de ustedes. This is the time to make a decision for many here. Es el momento de seguir tras la presencia de Dios, to go after the presence of God y consagrar nuestra vida a Dios, and to consecrate our life to God. Yo te invito, no te quedes al otro lado. No te quedes al otro lado del río. Don't stay behind. Let's walk together. Vamos a caminar juntos. Vamos a estar unidos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Experimentando el poder y la presencia de Dios que es real y verdadera en nuestros medios. Señor, te doy gracias en estos momentos por tu palabra. Aquí estamos. Lord, we are here right now. We need you, God. We need your presence. Necesitamos tu presencia. No sé quién esté ahí, Señor, que necesite, Señor, desligarse del pecado, pero en esta mañana haz el milagro en su vida. I ask you, Lord, to do a miracle in their life, Father. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Abre el corazón, Señor. Abre los corazones, Señor. Y que podamos vivir una vida plena, una vida llena de victoria. That we can live a victorious life. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. So es